Ojalá te toque vivir tiempos interesantes. Hoy, Uncanny. En 1919, Freud publica un ensayo titulado Das Unheimliche, de uncanny en inglés o lo siniestro en español. Este término es muy interesante, primero porque analiza un fenómeno, un miedo, pero a la vez sirve para explicar el pasado y sobre todo el futuro. Nos ayuda a comprender la literatura, el arte, los videojuegos y la tecnología. Freud analiza cómo lo siniestro está ligado a experiencias de la infancia y a la castración simbólica. Lo siniestro surge de la represión. Freud sugiere que aquello que nos provoca esta sensación de incomodidad profunda es algo que en algún momento fue familiar o íntimo para nosotros, pero que fue reprimido y ahora resurge de una manera distorsionada o inesperada. Es como si una verdad olvidada o un deseo reprimido se manifestara de una forma que nos perturba, porque es a la vez reconocido y desconocido. Pero voy a dejar de lado la explicación psicológica. Vamos a detenernos en cambio en lo que dice la misma palabra. Heimliche significa familiar, pero Unheimliche significa secreto. Es lo familiar, lo hogareño, lo conocido, que se vuelve secreto, incómodo y extraño. La idea central es que cuando algo familiar se vuelve extraño, nos genera angustia. No porque sea algo desconocido, sino porque algo conocido se vuelve extraño, quizás aterrador. Lo conocido es un lugar seguro, lo que no lo es, no. Freud ejemplifica su teoría con el cuento Der Sandmann de Eta Hoffmann, publicado en 1817. Por eso digo que explica el pasado, pero también, como vamos a ver después, explica el futuro. El cuento narra la vida de Nathaniel, un joven estudiante traumatizado por la muerte de su padre durante la infancia. Se enamora de Olimpia, una mujer a la que observa desde la ventana. Esta mujer en realidad resulta ser una muñeca mecánica creada por el hombre de arena, Sandman en inglés. Cuando Nathaniel descubre la verdad, no puede soportarlo, se vuelve loco y termina arrojándose por una ventana. En este caso, el efecto uncanny se produce cuando algo que creemos que está vivo en realidad no lo está. Algo animado se vuelve inanimado. Más allá de la explicación psicológica que propuso Freud, hay otras, todas ligadas a una característica del ser humano: reconocer rasgos humanos. Ya sea por vanidad, egocentrismo o empatía, nuestro cerebro se esfuerza en reconocer patrones humanos. Le impregnamos lo humano a otras cosas. Esto puede suceder por varias razones. Una de ellas es un rasgo evolutivo. El ser humano, por una cuestión de supervivencia, rechaza los cadáveres, lo que parece humano, pero en realidad no tiene vida. ¿Por qué los rechaza? Porque los cadáveres traen enfermedades. Por otro lado, cuando los homínidos daban sus primeros pasos por la sabana africana, podríamos decir que separar o dividir lo humano de lo no humano podía significar la diferencia entre ser la cena o conseguir la cena. Distinguir a estos rostros en la oscuridad, reconocer depredadores, podía significar la supervivencia. Otra teoría apunta a la empatía que siente el ser humano al ver a otro ser humano, como por ejemplo en el test de Camp de Blade Runner, que detecta a un humano de un replicante, es decir, a un humano de un robot. En algún momento, el Homo sapiens sapiens podría haber coexistido con otros homínidos. Se veían muy similares, pero eran depredadores. Por último, hay teorías más crípticas e improbables, como que el ser humano haya convivido o aún conviva con seres que se parecen a nosotros, pero no son humanos. El cerebro humano relaciona lo que ve con rasgos humanos de forma muy rápida, en milésimas de segundos. Por ejemplo, cuando vemos una caja con agujeros y le encontramos forma de cara, o el frente de un auto. Cuando observamos el veteado de la madera o la forma de las nubes. Reconocemos rostros humanos en cosas ininteligibles, en imágenes aleatorias o que no tienen sentido. Este fenómeno, que Freud desarrolló en 1919, fue retomado por Masahiro Mori, un ingeniero japonés, en los 70s. Él actualiza el término, lo denomina Uncanny Valley y lo utiliza para explicar la sensación de incomodidad al ver un personaje creado en 3D, por computadora o un robot. A esto me refiero cuando digo que es muy interesante este concepto y cómo se recicla y se resignifica.
Algunos ejemplos que pueden ser explicados por este concepto son Frankenstein, Coraline de Neil Gaiman, Poor Things, la presentación del CEO de Nvidia, la recreación de Van Gogh o la princesa Leia creada digitalmente en Rogue One. De la misma forma que existe un uncanny visual, también hay un uncanny auditivo, y funciona de la misma manera. Nuestro oído se esfuerza en reconocer patrones humanos incluso en sonidos ininteligibles, como cuando creemos escuchar mensajes satánicos en un disco de vinilo reproducido al revés o en las psicofonías. Por último, y más actual, la incomodidad que nos generan Siri o Alexa. Este es nuestro cerebro intentando encontrar rasgos humanos en el ruido blanco. A partir de la pandemia, no a causa de ella, pero sí como consecuencia, noté una proliferación del uncanny textual, narrativo. Me refiero a la incomodidad de chatear con un bot, ya sea en WhatsApp o en asistentes que aparecen en páginas de compra o consulta. En una época en la que la gente no podía presentarse en sus trabajos, los bots de consulta, pequeñas inteligencias artificiales que respondían consultas, se volvieron frecuentes. Cuando recién aparecieron, no sabíamos si nos respondía una persona o una máquina, aunque al poco tiempo se hacía evidente que del otro lado no había un ser humano. Hoy en día, las respuestas son cada vez más humanas, pero la incomodidad aún persiste. Pote Nana, la canción de Bajhunter de 2006, planteaba esto: un jugador en línea que se enamora vía chat de texto de un personaje femenino, pero sospecha que es un bot. Quiero volver a destacar la importancia del concepto de uncanny, que alcanza para explicar todos estos fenómenos, pasados, actuales y sobre todo futuros. Por último, y para quedarnos pensando, o para que se queden pensando ustedes, ¿qué tal si esa incomodidad, ese rechazo, en realidad es una forma de protegernos, de no ver la realidad? Quizás simplemente somos NPCs, bots, simulaciones, y aquello que nos da terror no es que los demás no existan, sino que nosotros no existamos. Espero que la próxima vez que te veas al espejo no tengas miedo. Esto fue Ojalá te toque vivir tiempos interesantes.